es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero mis hermanos, Dios es soberano. Él lo controla todo, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que cosas como estas sucedan, pero ¿saben qué? Muchas veces Dios decide no impedirlo. Dios decide no impedirlo. Yo sé que fue un error de un obrero que estaba impermeabilizando nuestro techo este jueves en la tarde, pero mis hermanos, ese error de un obrero estaba en las manos del Señor. El hecho de que esa noche cayera un aguacero, nosotros lo escuchábamos fuera de la habitación y decíamos, está cayendo el cielo. Hacía muchos días, meses, que nosotros no veíamos un aguacero así. Bueno, ¿pudo haber impedido Dios que lloviera de esa manera precisamente cuando el techo tenía un problema? Por supuesto que sí. Por otro lado, también es cierto que Jesús estaba cansado. Mis hermanos, Jesús no estaba simulando que estaba dormido. En su naturaleza humana, Él no pudo resistir el cansancio tan grande que tenía. Para los discípulos, era como de repente ver a Superman envuelto en kriptonita. O sea, el Señor está ahí completamente agotado. Era tal el agotamiento de Jesús que ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca pudieron despertarlo. Él estaba completamente exhausto. Así que los discípulos sabían que su experiencia como marinero no les serviría de nada para poder maniobrar en una tormenta como esa. Y por lo visto tampoco contaban con Jesús. Era una situación realmente desesperada. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó a Belén desde los campos de Moab sin marido, sin hijos? ¿Cuál fue su explicación teológica a sus vecinos en Belén? El Todopoderoso me afligió. El Todopoderoso me afligió. Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono de Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. No, fue Dios que me lo dio y fue Dios que me lo quitó. No somos víctimas de un destino ciego. Estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién fue que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Y la tormenta que se desató esa noche repentinamente no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas. Dice en el Salmo 107, Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán, porque quería enseñarles algo acerca del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tal vez no es un mega huracán,
Pero sea grande o sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino. No fue un virus invisible. No fue la gente que te rodea, decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás. No fueron las personas que te rodean las que te metieron allí. Dios te puso allí en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Pero este pasaje también nos enseña que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas suelen llegar sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca no podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo nos dice que la tormenta se desató de pronto. ¿Lo ven en el versículo 24? De pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso. Por eso es que Santiago dice: amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es, cuando ustedes se encuentren de repente en diversas pruebas, nosotros quisiéramos que las pruebas vinieran como espaciadas, ¿verdad? Que viniera una hoy, otra el año que viene. Pero dice Santiago, no, a veces tú tienes una prueba y luego vienen 25 juntas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o como dice el texto literalmente, pruebas de diversos colores. Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno. Yo siempre me pregunto cuando escucho a la gente decir, wow, este era el peor momento para tener un problema económico, o este era el peor momento para yo enfermarme, este era el peor momento para tener una cirugía no planificada. ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una enfermedad incurable? Las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno. Pero mis hermanos, lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca sorprende a nuestro Dios. Porque Él es el que decreta las pruebas, como vimos ya. Y Él las supervisa. Para que no lleguen más allá de lo que nosotros podemos soportar. Él es que la supervisa para nuestro bien, como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nada me puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Amén. Wow, qué glorioso eso. Amén. Pero aprendimos también de este pasaje que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a ese incidente, si ustedes pueden leer luego en sus casas Mateo capítulo 8 completo, se van a dar cuenta que Jesús había estado haciendo milagros sorprendentes. Por ejemplo, Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. Versículo 5 al 13, la curación a distancia del criado del centurión. Ni siquiera Jesús tuvo que ir a tocarlo. No, fue a distancia. La curación de la suegra de Pedro en el versículo 14. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos se sentían campeones de la fe. Cuando uno ve a Jesús haciendo todo eso, tal vez ellos pensaban, mira, ahora mismo no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. De hecho, es interesante ver en el texto que cuando otros veían las demandas del Señor como muy altas, recuerdan cuando le decía, síganme, y uno decía, espérate, deja que vaya en tierra a mi padre, o espérate que yo tengo una cosa que hacer, o no sé qué. Cuando otros estaban poniendo excusas para seguir a Jesús, vean lo que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mientras otros veían difícil seguir a Jesús y ponían excusas para seguir a Jesús, los discípulos no. Así que probablemente en ese momento ellos se sentían campeones de la fe. Pero ¿qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo si no era en medio de la prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte y sólida y vigorosa era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac.
Ezequías fue un buen rey de Israel. Enfermó, le oró a Dios que lo sanara, Dios lo sanó. Y probablemente en ese momento se sentía fuerte en su fe. Llegaron unos embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequías salió a flote inmediatamente. Mis hermanos, es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón. Nuestra fe será probada por el fuego, dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego licúa el oro y al licuarse, como es un metal pesado, eso hace que la basura salga a flote. Y entonces el orfebre comienza a purificar el oro. Pero tiene que ser por medio del fuego. Yo estoy seguro que a nadie le gustaría ir a una joyería, comprar una prenda pensando que es de oro y después resulta que era de hojalata. El oro tiene que ser probado y se prueba con fuego. No solo para ver su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro tiene que ser probado por fuego y nuestra fe también. Nuestra fe también tiene que ser probada. Y cuando somos probados, es que podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Pero aprendemos también de este relato que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran pescadores, bueno, y eran pecadores también, pero eran pescadores experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente ellos habían estado en tormentas anteriormente en el mar de Galilea, porque eso era muy común. Pero ahora Dios los había colocado en una situación tan extrema que ellos sabían que toda su experiencia no les serviría de nada. De nada. Mis hermanos, Dios usa las pruebas para llevarnos a descansar únicamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, que Dios los puso en una situación tal cuando ellos estaban en Asia Menor, que Pablo dice, nosotros tuvimos temor de morir, pensamos que no íbamos a conservar la vida, y Dios hizo eso, escuchen lo que dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo, en otras palabras, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, a confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba para que no confiáramos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Y ¿saben qué? Nunca somos más débiles, ni estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por el sentido engañoso, que es una ilusión, de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es una ilusión. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente lo frágiles que somos, y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso es que Pablo dice en esa misma carta al final, 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí, para que tabernaculice sobre mí, para que el poder de Cristo haga una tienda de campaña sobre mí, es lo que está diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil. Nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas, que ya no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de Dios.
Pero lo más importante que nosotros aprendemos de este pasaje acerca de la naturaleza de las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Las pruebas son una escuela. Una escuela. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Fíjense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Pero ahora se están preguntando, ¿quién es este? Este hombre no encaja dentro de nuestras categorías humanamente hechas. Cristo no encaja. ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Esto no era una mera teoría para ellos. O sea, no fue que ellos vieron cómo Jesús se levantó de la barca. Y yo les decía al principio, yo no voy a estudiar y considerar cada uno de los detalles de la historia, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Jesús está dormido, los discípulos lo despiertan, Cristo mira el mar, mira el viento y le dice, cállate. Y la reacción de los discípulos no fue, wow, qué interesante. O sea, fíjate, wow, él solamente, mira, dijo la palabra y el mar se calmó. No porque ellos ya conocían eso en teoría. Ellos sabían que Jesús era poderoso, porque lo habían visto sanar. Recuerden, milagrosamente a leprosos, al criado del centurión. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Pero ahora estaban tomando un examen práctico. Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro, de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día tras día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso. Y sin embargo está diciendo, Señor, yo no hubiera podido conocerte de no haber pasado por esta experiencia. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? Leyendo un manual sobre las reglas de juego, los movimientos. Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico, hermanos. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Así que son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas. ¿Ven? Jamás podremos conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros mismos a menos que atravesamos por diferentes pruebas. Alguien decía muy sabiamente, contemplo el mundo a través de mis lágrimas porque quizás así vea cosas que no vería con los ojos secos. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas, porque quizás así voy a ver cosas que yo no vería con los ojos secos. Hay cosas que no se ven con los ojos secos, se ven llorando. Pero este pasaje, tan sencillo, ¿verdad? Son solo como 4 versículos. También nos enseña algunas cosas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. ¿Sí? Ya vimos lo que el pasaje nos enseña acerca de la naturaleza de las pruebas. Pero veamos ahora lo que nos enseña este pasaje acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Esa noche, los discípulos se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por la angustia, a tal punto que no solo pusieron en dudas el poder de Jesús, sino también su amor y su cuidado. Vean otra vez el versículo
25, y llevándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. El Evangelio de Marcos dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y no es que hay un error entre Marcos y Mateo, es que los discípulos comenzaron todos a hablar a la vez, y unos dijeron una cosa, otros dijeron otra. Pero el punto es que ellos estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que implica tener a Jesús en la barca. Ellos perdieron eso de vista. Y algunos pudieran pensar: bueno, pastor, pero óyame, no era para menos. No, Cristo tenía una evaluación muy diferente. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hay al menos dos cosas que nosotros aprendemos de esa respuesta de Jesús a los discípulos. La primera es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La pregunta del Señor puede parecer un tanto extraña en medio de una situación tan extrema, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo que por qué? Pero es que tú no estás viendo el espectáculo. ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Nosotros, ¿verdad?, nos identificamos con los discípulos porque de haber estado allí probablemente habríamos experimentado lo mismo. Sin embargo, la pregunta de Jesús implica una reprensión. ¿Por qué reaccionan con miedo? Ahora, déjenme aclarar algo para no crearles un problema de conciencia innecesario. Eso no quiere decir que los cristianos no tenemos derecho a luchar con el miedo. Sobre todo cuando estamos en una situación de peligro potencial. No. El miedo, el temor es algo que Dios ha puesto en nosotros para llevarnos a la protección, a protegernos, a no ser locos y arrojarnos a una situación que pueda hacernos daño. Lo que no tenemos derecho, los cristianos, es a dejarnos controlar por el miedo. Fíjense, nosotros tenemos derecho a tener una lucha inicial con el miedo. Lo que no tenemos derecho es a dejarnos dominar por el temor, tomando en cuenta que nosotros tenemos un Dios como el nuestro que cuida de nosotros. Los discípulos perdieron el control de sí mismo al punto de hablarle a Jesús con insolencia. Maestro, ¿no te importa? Oigan la expresión. ¿No te importa que perezcamos? En vez de mostrar una fe sumisa y esperar confiados en que Jesús iba a hacer lo que él tenía que hacer, la frustración, el miedo, los llevaron a reprocharlo por su falta de cuidado y de amor. Ahora, no olviden, mis hermanos, que ellos acaban de ver a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Ellos acaban de ver a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Ellos estaban conscientes de la compasión de Jesús. Pero dejaron que el miedo los controlara. En otras palabras, en ese momento ellos perdieron su teología. Ellos perdieron su teología. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo reaccionando de ese modo? Porque, ay, mis hermanos, a mí me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él está lleno de compasión y de sabiduría. De hecho, tú y yo tenemos un conocimiento mayor que el que tenían los discípulos esa noche, porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Ellos todavía en ese momento no habían visto a Cristo muriendo por nuestros pecados y recibiendo en su cuerpo la ira de Dios por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ellos vivieron del otro lado de la cruz. Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia? Con esa misma clase de incredulidad en medio de la prueba. No lo decimos con palabras. Pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestra amargura y de nuestro descontento. Señor,
Una cosa es lo que la Biblia dice acerca de tu cuidado, acerca de tu protección hacia los tuyos, pero otra cosa muy diferente es lo que yo estoy viviendo en este momento. Puede que esto se aplique a algunos de tus hijos favoritos en la iglesia, pero honestamente yo no me siento cuidado por ti. De hecho, Señor, si yo puedo serte todavía más honesto, yo siento en este momento que a ti no te importa. Suena duro, ¿verdad? Eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús. A ti no te importa. Por eso se llenaron de miedo. Imagínense lo terrible que es estar en un universo como el nuestro, en un mundo caído, lleno de problemas, y encima de eso saber que en los cielos hay un Dios a quien tú no le importas. Que a Dios no le importa. A ti no te importa, Jesús. Eso fue lo que los discípulos le dijeron. Por eso alguien decía que esta es la historia de dos tormentas. Una en el mar y otra en el corazón. Esta es la historia de dos tormentas. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando percibimos esa agitación inicial de nuestras almas? Cuando percibimos que hay un peligro o una aflicción, porque decimos la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Sí, pastor, eso suena muy bonito, pero ¿cómo yo hago eso? Pero eso me lleva a la segunda enseñanza, a la segunda lección que nosotros podemos aprender de este relato sobre el ejercicio de la fe en medio de las pruebas, y es el hecho de que hay algo que nosotros tenemos que hacer con la fe. O si quieren ponerlo de otro modo, nosotros aprendemos de este relato no solo que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo, sino que la fe es una actividad. La fe es una actividad. Lo que yo quiero decir con esto es que la fe no se dispara automáticamente en medio de las pruebas. Se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Tú y yo somos responsables de tomar el escudo de la fe. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que luego que el Señor calma el mar en tempestad, Él le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Ven la pregunta? Eso es como el individuo que se compra un revólver para defenderse de los ladrones, lo esconde muy bien, y entonces cuando de repente lo asaltan y él le cuenta el relato a un amigo y le dice, wow, me asaltaron, y el revólver dice, no, los ladrones no lo encontraron, pero no hizo nada. O sea, él tenía el revólver ahí, pero no hizo absolutamente nada. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿dónde está? ¿Qué hicieron ustedes con la fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron ustedes en ese momento con la fe que tienen en mí? Porque mis hermanos, ellos tenían fe en Jesús, por eso lo despertaron. Pero no hicieron nada con esa fe, aparte de despertar a Jesús insolentemente. Mis hermanos, hay algo que debemos hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos arrope. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56? En el día que temo, fíjense, no es yo nunca tengo miedo, no. En el día que temo yo en ti confío, en el día que temo yo tomo la decisión de confiar en ti. Yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad, porque es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mantener a raya la serpiente de la duda, la serpiente de la incredulidad con la palabra de Dios. El problema de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron cargo de la situación, sino que dejaron que la situación se hiciera cargo de ellos. Que la situación lo controlara. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, la voz de la duda comienza a hablar inmediatamente. Y lo que pasó esa noche es que ellos dejaron que la voz de la duda controlara la conversación, en vez de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Fíjense,
¿Qué está haciendo el salmista aquí? Él está acallando la voz de la duda. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Háblale a tu alma, no dejes que la voz de la duda hable sin control. A final de cuentas, sí, el pánico de los discípulos no era justificado. No era justificado a pesar de la tormenta, porque el Rey de Gloria, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca. Y en ningún momento dejó de estar en control en su naturaleza divina, ni siquiera cuando su naturaleza humana estaba dormida. ¿Ven? Verdadero Dios, verdadero hombre. Él estaba dormido, eso era verdad. Pero su divinidad seguía despierta. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Ellos no habían conectado los puntos entre los milagros que habían visto hacer a Jesús y la situación por la que estaban pasando en ese mismo momento. Era unas horas después. No conectaron los puntos. Mis hermanos, no son las circunstancias de la vida que nos llenan de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe. Nosotros tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Y entonces, ¿ahora qué? Y si entonces, y si pasa, y si viene. Ven, el diálogo interior nos traiciona. Lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con nuestra teología. ¿Ven? Y terminamos dominados por el pánico. Pablo dice que los creyentes sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Pablo dice, tú eres creyente, tú sabes eso porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado, no solamente en su palabra, es que el Espíritu Santo nos habla esa verdad al corazón. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el problema entonces? Que nos dejamos arrastrar a ese lugar que Juan Bunyan bautizó como llanura del olvido, en el libro de La Peregrina. Y dice Bunyan, por cierto, esa es la parte más peligrosa de estos contornos, la llanura del olvido. Pues si alguna vez los peregrinos sufren algún desastre, es precisamente cuando se olvidan de los favores que han recibido y de lo inmerecidos que son estos. No te dejes arrastrar hacia la llanura del olvido. Y lo digo así porque así lo pone Bunyan, llanura del olvido. No te dejes arrastrar hacia ese lugar. Nunca olvides las misericordias de Dios en Cristo, porque su amor manifestado en el Calvario sigue tan intacto hoy como cuando Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz. Está intacto el amor de Dios. Ayer escuchaba la historia de una mujer que iba en un barco y el capitán era su esposo. Resulta que de repente se levanta una fuerte tempestad, la mujer está muy atemorizada y va hacia el marido y el marido le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y ella le responde con otra pregunta, ¿y tú por qué no tienes miedo? Hay una tormenta allá afuera. El marido, le pidió a un joven que estaba ahí, dice, tráeme mi espada. Él le trae la espada y él se coloca con la espada frente a ella y le dice, ¿tú me tienes miedo? Y dice ella, por supuesto que no. Y dice, ¿por qué tú no me tienes miedo? Dice, porque yo sé que tú me amas, tú eres mi esposo. Bueno, le dice él, el Dios que controla esta tormenta es mi Padre que me ama. Y no la usará para hacerme daño. Ella dice, pero el barco puede hundirse. Ah, le dice él, entonces mi alma irá a su presencia
a la espera de la resurrección de mi cuerpo. Ven, mi hermano, ¿cuál es el asunto? Esa espada que ahora te hiere está en las manos de Dios, del Dios que te ama, del Dios que cuida de ti, del Dios que no te va a hacer daño, del Dios que no te va a hacer daño. Aunque tenga que usar el escarpelo para hacerte una cirugía de corazón abierto, ese Dios no te va a hacer daño. Mis hermanos, no podemos permitir que las consecuencias de esta pandemia o lo que sucedió este fin de semana con nuestro edificio, claro que no me dio alegría saber que este domingo no nos íbamos a poder reunir en nuestro local. Por supuesto que me dio tristeza ver toda esa agua corriendo por el púlpito y bañando las sillas. Y no fue motivo de alegría subir al techo esta semana, el viernes, y ver lo que había pasado allí. O cualquier otra cosa que pueda suceder mañana. No pueden llevarnos a perder de vista el poder y el amor de Dios. Y que Él hace todas las cosas con un propósito sabio y santo, aunque nosotros no lo entendamos. Yo le decía a mi esposa, yo no sé si, por supuesto, esta no es la única razón por la que Dios permitió todo esto, pero quién sabe si Dios quería que nosotros cambiáramos el mensaje de Romanos y predicáramos este mensaje, una de las razones por las que Dios obró para que mucha gente fuera consolada a través del texto de Mateo 8. ¿Quién sabe? Dios tiene tantos propósitos que solo los descubriremos todos cuando lleguemos al cielo. ¿Y acaso? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Salmo 115, por tu misericordia y por tu fidelidad. Solo tu nombre merece gloria porque solo tú estás lleno de misericordia y solo tú eres completamente fiel. Y ahora escuchen la pregunta: ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Y yo te digo, ¿por qué le vas a permitir a tu alma, por qué le vas a permitir a tu corazón decir dónde está ahora tu Dios? Respuesta: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Ahora, no olvides que lo que le place es conforme a su misericordia y conforme a su fidelidad. Alguien decía, tal vez escuchemos a nuestro corazón decir, no hay esperanza, pero debemos rebatírselo. Cuando tu corazón diga, no hay esperanza, dice él, debemos rebatírselo. Sí hay esperanza. Sí hay esperanza porque Cristo está en la barca. En nuestras vidas, Cristo está en la barca. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con una sola palabra, Él puede calmar el mar en tempestad. Cristo simplemente dijo, cállate, enmudece. Y la tormenta se calmó, como un niño obediente. Porque nuestro Dios controla el universo. Así que no importa qué tan severa sea la tormenta, no importa qué tan claro percibamos que nuestra barca está a punto de naufragar, una sola palabra de Cristo es suficiente para hacer que el mar vuelva a sosegarse. Y Él dirá esa palabra en el momento preciso cuando la prueba haya cumplido su propósito. Cuando nos encontramos en medio de una enfermedad incurable, otros tal vez con un matrimonio destruido o lidiando con un hijo muy rebelde o tal vez atravesando por un serio problema económico. Mis hermanos, nuestro Dios suele usar este tipo de circunstancia para magnificar su poder y su gracia en una forma extraordinaria, como vemos en el texto que vamos a exponer en la mañana de hoy en el Evangelio de Marcos. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias al Evangelio de Marcos, los versículos 21 al 43. Ok.
Marcos 21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Y Jesús fue con él. Y este detalle es importante: una gran multitud le seguía y le oprimía. Jairo, dice el texto, era un oficial de la sinagoga. La sinagoga era ese lugar donde se reunían los judíos y adoraban al Señor durante el Sabbat, durante el día de reposo, cuando estaban lejos del templo de Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que eran los encargados de supervisar todo lo concerniente al culto. Nosotros venimos aquí el domingo en la mañana, ya todo eso está preparado, aquí hay un micrófono, aquí hay una cámara, todo está bien, los hermanos de alabanza. Hay alguien que tiene que coordinar todo esto. Bueno, eso era lo que hacían los oficiales de la sinagoga. Generalmente eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, debido a su devoción religiosa, de manera que Jairo era un hombre muy conocido, era un hombre muy respetado en la ciudad de Capernaum, que es donde ocurre esta historia. Y cuando él llega delante de Jesús, dice Marcos que se postra delante de él en una actitud suplicante, porque su hijita, yo sé que la Reina Valera dice su hija, es su hijita literalmente, está al borde de la muerte. Más adelante Marcos nos va a decir que esa niña tenía 12 años. Y Lucas añade el dato de que era una hija única. Sin embargo, en medio de esta situación angustiosa, en medio de esta situación desesperada, Jairo cree que Jesús es capaz de sanar a su hija. Ahora, recuerden, hermanos, que fue en la sinagoga de Capernaum donde el Señor sanó a un endemoniado en Marcos capítulo 1, y según los evangelios fue en la ciudad de Capernaum donde Cristo realizó la mayoría de sus milagros. Así que muy probablemente Jairo había visto al Señor Jesucristo hacer cosas portentosas en la ciudad de Capernaum. Y él conocía el poder de Jesús, pero sobre todo conocía la compasión de Jesús, y por eso le suplica de rodillas delante de todo el mundo. No olviden, aquí hay una gran multitud, y Jairo le suplica de rodillas delante de todo el mundo que sane a su niña. Ese, de paso, hermanos, es uno de los propósitos de Dios en la aflicción: hacernos conscientes de nuestra debilidad, hacernos conscientes de nuestra dependencia de Él, para ponernos de rodillas en una actitud suplicante delante del Señor. Hay una frase sumamente conocida de C.S. Lewis donde él dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice Lewis, ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Ahora, aquí tenemos que usar un poco de imaginación. Mis hermanos, lo que Jairo está haciendo era muy arriesgado para un hombre de su posición social, de su posición religiosa. Pero él amaba a su hija más que su reputación. Su corazón de padre no le permitía estar atento en este momento a ninguna otra cosa que no fuera la sanidad de su hija. Y yo estoy completamente seguro de que todos los padres que están aquí me entienden perfectamente. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por uno de nuestros hijos. Hace unos años, varios años atrás, una de nuestras hijas
con 9 años de edad sufrió un accidente, y fue un accidente bastante severo, porque un carrito de golf que se mueven con un motor eléctrico la golpeó, le pasó por encima y finalmente el motor quedó pegado a su muslo, causándole quemaduras de 3er grado. Y yo recuerdo cuando a nuestra niña había que hacerle la cura. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver cómo se cura a un quemado, pero eso es muy doloroso. Yo recuerdo decirle al doctor en aquel momento, le decía: doctor, si usted pudiera darme una pastilla que permitiera que el dolor de mi hija se pase a mi cuerpo, yo me la tomaría de inmediato. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por causa de nuestros hijos. Y Jairo tenía una última esperanza en la persona de Jesús. Una última esperanza en la persona de Jesús. Jairo sabía que no tenía mucho tiempo para estarse preocupando por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija, aunque eso le costara perder su reputación. Pero entonces, hermanos, ocurre algo inesperado que pone a prueba la fe de Jairo. Una mujer enferma se interpone en el camino, deteniendo el avance de Jesús, que recuerden que ya era lento de por sí, porque la multitud lo oprimía. Yo imagino a Jairo con el corazón a 1000, deseando que Dios abriera la multitud como abrió el Mar Rojo para que Jesús pudiera avanzar. Y ahora de repente Jesús tiene que detenerse por causa de una mujer enferma. Vean los versículos 25 al 26, una escena que yo he titulado Una dilación inquietante. Ya vimos una situación desesperada, veamos ahora una dilación inquietante, versículo 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hermanos, la providencia del Señor a veces es tan extraña, es tan misteriosa. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo tenía esta mujer sufriendo de esta enfermedad? 12 años. Así que muy probablemente el mismo año en que esta mujer enfermó, nació la hija de Jairo. Y la vida de estas dos personas comenzaron a correr separadas la una de la otra hasta que de repente se encuentran en la persona de Jesús. Impresionante. Dios había orquestado las cosas para que la enfermedad de esta mujer, que había empezado 12 años antes, pusiera a prueba la fe de Jairo 12 años después. Uno no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Esta mujer no solamente tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema social y un serio problema religioso. Cuando una mujer tenía la menstruación, según la ley del Antiguo Testamento, permanecía por 7 días ceremonialmente impura y no podía ser tocada por nadie. Una impureza ceremonial no implicaba nada pecaminoso, sino que le impedía a la persona afectada participar en la adoración en la sinagoga o en el santuario, ir al mercado, estar con las amigas, tocar a la gente. Mis hermanas, a ustedes les hablo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder vivir una vida normal. Aparte, me imagino la debilidad que ella tenía que estar padeciendo por causa del flujo de sangre. Esta mujer había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad, 12 años sin recibir un abrazo, 12 años sin que nadie la tocara,
Y tal vez, porque la gente es cruel, sufriendo al mismo tiempo la incomprensión de la gente que pensaba que tal vez ella estaba pagando por un pecado que había cometido. Todo esto, mis hermanos, suele mezclarse en las aflicciones. Job tenía suficiente con lo que estaba padeciendo en su cuerpo, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, para que 3 amigos vinieran a insistirle en que él estaba así porque había pecado. Lamentablemente, hermanos, a veces uno quisiera, cuando llega una prueba, que vengan por turno, ¿verdad? Una hoy, otra el año que viene. Pero Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea del texto es cuando de repente al mismo tiempo os encontréis sumergidos en diversas pruebas. Eso era lo que esta mujer estaba pasando. Y para colmo de males, ella había gastado todo lo que tenía yendo de un médico a otro, de un médico a otro, de un médico a otro, y no habían podido hacer absolutamente nada por ella, sino que mientras pasaba el tiempo, dice Marcos, su condición se ponía peor. Esta mujer había perdido toda esperanza hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado su condición de impureza. Noten cómo las dos historias tienen muchos puntos de contacto. Ella decide, aunque no debía hacerlo, ella decide mezclarse sigilosamente en medio de la multitud hasta llegar a la persona de Jesús, porque ella tenía la convicción de que si al menos podía tocar su manto, ella quedaría sana. Versículo 28. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y cuando toca a Jesús, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Mis hermanos, tan pronto la mujer toca a Jesús, siente que la hemorragia se detiene. Por primera vez en 12 años, lo que los médicos no habían podido lograr en todo ese tiempo, Jesús lo hizo en un segundo y gratis. Qué precioso Salvador tenemos nosotros. Ahora, ella sabe que lo que acaba de hacer era problemático por su condición, aparte de que tocar a un rabino, ya Jesús en ese tiempo era considerado como un rabino. Hasta hablar con una mujer era un problema, mucho más que una mujer tocara a un rabino, y más en esa condición. Ella sabía que estaba en problemas, así que ella trata de pasar desapercibida. Pero aquí es donde comienza la parte extraña de la historia. Porque Jesús Él decide detener a toda la multitud y de repente pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahora, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo, donde hay una niña que se está muriendo. No hay tiempo que perder. Pero en vez de apurarse, Jesús se detiene a conversar con esta mujer. Y yo me imagino a Jairo, por lo menos si fuera yo. Versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él y volviéndose entre la gente, dijo: ¿y quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, yo imagino hoy día, ¿what? O sea, ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Aparte de que Jesús estaba rodeado de un montón de gente que lo estaba apretujando por todas partes, hay una niña a punto de morir, no olviden eso, y él se detiene a preguntar quién le tocó. Mis hermanos, eso de verdad parece absolutamente absurdo, incomprensible. Pero Cristo quiere que todo el mundo sepa lo que sucedió con esa mujer.
Él no iba a permitir que ese milagro pasara desapercibido. Versículo 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró. De nuevo, ¿qué hizo Jairo? Vino y se postró. Esta mujer vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y hay al menos 3 cosas importantes que yo quiero resaltar aquí en estos 2 versículos. La primera es que el Señor aprovechó la ocasión para instruir a esta mujer, porque recuerden que ella creía que iba a ser sanada si tocaba la ropa de Jesús, pero la ropa de Jesús no tenía ningún poder para sanar a nadie, como no lo tienen hoy todos esos pañitos y agua bendita que venden por ahí. No tiene poder. Fue por causa de su fe, dice el texto, que fue sanada. De hecho, hermanos, déjenme decirles algo extraño. Tal vez Javier se los ha dicho, los predicadores de esta iglesia. Tampoco la fe tiene ningún poder. Yo digo a la gente que dice: la fe mueve montañas. No, la fe no mueve nada. El que tiene poder es Jesús, no la fe, que actúa en nosotros por medio de la fe. Son 2 cosas muy diferentes. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Así que el Señor aprovechó para corregir su teología, que estaba mal, pero exaltar su fe al mismo tiempo. Lo segundo que hace Jesús, y esto es precioso, hermanos, es declarar públicamente que esta mujer ha sido limpiada. Públicamente, de su impureza ceremonial. Por primera vez en 12 años, esta mujer comenzaría a vivir una vida normal, comenzaría a mezclarse con la gente, comenzaría a ir a la sinagoga, comenzaría a ir al mercado, a conversar con las amigas, a recibir un abrazo. De manera que fue por su propio bien que Jesús no permitió que este milagro pasara desapercibido. Jesús quería proclamar: esta mujer está limpia. Pero hay algo más importante aquí. En el versículo 34 hay un juego de palabras que no se ve tanto en español, pero la palabra que se traduce como sanar también se puede traducir como salvar. Es la misma palabra. Ella se había acercado a Jesús para ser sanada, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Por eso es que Cristo le dice: hija, ahora ella es una hija de Dios. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. En otras palabras, el shalom de Dios, como lo pensaban los judíos: hija mía, el shalom de Dios ahora está sobre ti. Ahora tú puedes comenzar a disfrutar de la paz, de la bendición, de la bienaventuranza que viene por el hecho de ser hija de Dios. No es simplemente vete en paz. No. Esto es para un judío mucho más profundo que eso. Es vete en el shalom de Dios. Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que Él está diciendo: hija mía, ahora tú vas a poder comenzar a vivir la vida abundante que yo vine a dar, que yo vine a ofrecer. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo un recordatorio de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados, pero Cristo en un instante había removido no solo su aflicción, sino también su culpa y su vergüenza. Qué precioso Salvador tenemos nosotros, qué glorioso Salvador. Ahora, de nuevo, vamos a imaginar lo que está pasando aquí. Los apóstoles irritados, me imagino sobre todo a Pedro, están irritados. Jairo está nervioso, su angustia va en aumento cada segundo. Su niña está en peligro de muerte. La multitud que rodea a Jesús no lo deja avanzar más rápido.
Y ahora Cristo está conversando con esta mujer. ¿Saben, hermanos, que lo que Jesús está haciendo aquí no solo parece irracional, sino también irresponsable? Vamos a suponer por un momento que de repente a la emergencia de un hospital llegan dos casos simultáneamente, una niña que se está muriendo y una mujer que tiene una enfermedad crónica pero que no es mortal, y el médico decide atender primero a la mujer. Si la niña muere, los padres con todo derecho pudieran denunciar a ese médico ante las autoridades por negligencia médica. Bueno, lo que Jesús está haciendo aquí, a primera vista, Él está siendo negligente. Él está atendiendo un caso que no es grave, no es mortal, y descuidando a una niña que se está muriendo. Por supuesto, mientras tanto, pasa lo que Jairo temía. La niña muere. Y eso nos lleva a la tercera escena. Ya vimos una situación angustiosa, una dilación inquietante. Veamos ahora la actuación de Jesús en el momento preciso. La actuación de Jesús en el momento preciso. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: oigan, qué tierno, tu hija ha muerto, ¿por qué sigues molestando al maestro? La verdad que hay personas que tienen un tacto para decir las cosas. Miren, yo me imagino que estas 4 palabras, tu hija ha muerto, tienen que haber sido una daga en el corazón de Jairo. Unos minutos antes había esperanza, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué tuvo que interponerse esta mujer en el camino? ¿No pudo haber esperado un poco más para ser sanada y darle el chance a una niña que tiene toda una vida por delante? Por lo menos, de nuevo, yo estoy casi seguro de que yo habría pensado así. Pero ahora Jesús quiere ayudar a Jairo a poner su mente en perspectiva, y a todos ustedes y a mí también, porque este relato quedó inspirado por el Espíritu Santo para que durante 2000 años o hasta que Cristo vuelva, nosotros estemos predicando acerca de este texto. Y ahora Jesús le dice, escuchen esto. Jesús, versículo 36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga 4 palabras también: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. 4 palabras aterradoras: tu hija ha muerto. 4 palabras de esperanza. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos urgentemente que el Señor nos ayude a pensar de una forma apropiada, a pensar a través de la fe, porque la prueba produce turbación. Uno quisiera, ¿verdad?, que en el momento de la prueba lo primero que se dispare sea la fe. Pero ¿saben qué es lo que suele ocurrir? Que en una prueba, cuando llega en el momento, lo primero que se dispara es la duda. No nos gusta reconocerlo, pero es así. A un señor le preguntaron, ¿es usted creyente? Y yo digo, no, dudante. Nosotros tenemos una tendencia a dudar. Se dispara la duda hasta que entendemos que Jesús es confiable, no importa la circunstancia. Mira, mi hermano, yo no sé lo que tú estás pasando, mi hermana, en este momento, pero sea lo que sea, si tú eres creyente, por favor no olvides que Jesús es confiable. Por encima
de tu dolor, por encima de tu aflicción, por encima de tu circunstancia aflictiva, Jesús es confiable. Yo no sé si en algún punto de esta historia Jairo llegó a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor sabía que no había ninguna razón para apurar el paso. Las cosas tienen que suceder según la agenda de Dios, no según la agenda de los apóstoles, no según la agenda de Jairo, no según tu agenda, no según la mía. Es la agenda de Dios. Mis hermanos, nuestra noción del tiempo nunca es adecuada cuando nosotros tendemos que evaluar la actuación de Dios. Ustedes saben que cada cultura tiene una noción particular del tiempo. Y eso impacta considerablemente la manera como reaccionamos. Por ejemplo, los dominicanos somos súper puntuales. Tú invitas a un dominicano a una reunión a las 8 y llega a las 9 en punto. Y yo no sé cómo es aquí en El Salvador. ¿Ustedes son iguales? Más o menos. Ahora, imagínate por un momento que se están casando una dominicana y un inglés. Yo estuve en Londres el año pasado y a mí me sorprendía cada vez que iba a tomar un tren, decía, llega a las 9:04. Yo decía, no puede ser a las 9:05, redondo, no. Y yo lo probaba con el 9:04, ¡pam! Ahí llegaba el tren. Impresionante. Ahora, se están casando, ¿verdad? Una dominicana y un inglés. Para él, 5 minutos ya es muy tarde. Para la dominicana y la familia hay una elasticidad como de 60 minutos más o menos, un rango de elasticidad. Entonces llega la hora determinada para la boda, ¿verdad? Ya todos están ahí esperando. En el ala derecha están los ingleses irritados, molestos, mirando el reloj. En el ala de izquierda están los dominicanos hablando, porque para ellos, lamentablemente para nosotros, esto es de lo más normal. ¿Ven cómo cada cultura maneja el tiempo de una manera diferente? Bueno, mis hermanos, si el sentido del tiempo cambia mucho de una cultura a la otra, cuando se trata de Dios, la situación ya es muy crítica, porque, hermanos, el obrar de Dios en el tiempo es absolutamente incomprensible para nosotros. Dios llama a Abraham y le dice, capítulo 15, capítulo 17, le dice, Abraham, te voy a dar 2 promesas. Capítulo 15, te voy a dar un hijo. Capítulo 17, te voy a dar esta tierra. Y en el mismo capítulo 15 le dice lo mismo. ¿Cuándo, Señor? Bueno, el hijo dentro de 25 años y la tierra dentro de 400 años. El tiempo de Dios. Alguien decía, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Y eso es tan importante, hermanos. Cuando estamos en medio del dolor y comenzamos a pedir a Dios, Señor, por favor, ven, Señor, ven, actúa, ven, Señor. Y pasa un día y el día se convierte en un mes y el mes se convierte en un año y en 2 años y en 4 años. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Yo le decía a mi esposa en estos días, hemos estado pasando muchas aflicciones de diversos tipos. Y por momentos, conversando ella y yo, abiertamente hemos dicho, wow, le hemos pedido tanto al Señor y parece como que Él no está escuchando. Pero saben que, yo le decía a mi esposa, saben, mi amor, que en los 47 años que nosotros tenemos siendo cristianos, muchas veces nosotros le hemos pedido al Señor en oración, Señor, santifícanos, Señor, haznos como Cristo. Y que si esta dilación ahora no es más que la respuesta de Dios a aquellas oraciones. No entendemos lo que Dios está haciendo.
Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Jairo, no temas. No temas, cree solamente. Mis hermanos, la fe es el antídoto divino contra el temor. Creo que era Martin Lloyd Jones que decía que la fe consiste en aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la promesa de Dios. Dice David en el Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, fíjense, él no está diciendo, yo nunca tengo temor, yo no tengo problemas con eso. Dice, no, en el día que temo yo en ti confío, pero ahora escucha, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y probablemente la palabra de la que está hablando David aquí, esto está... Hay diversas, opiniones al respecto, pero probablemente lo que David está pensando es en la palabra que Samuel le dijo, tú serás rey. Y pasan los años y David es un fugitivo. Saúl lo está persiguiendo y lo que él está diciendo es, cuando de repente me asalta el temor, mis enemigos me están rodeando, parece que van a acabar con mi vida, pero yo alabaré tu palabra porque tú no mientes y tú dijiste que yo seré rey. Y de esa manera es que David puede acallar la voz del miedo, la voz del temor. Cristo le está diciendo a Jairo, déjame hacer las cosas en mi tiempo. Y te lo está diciendo a ti en esta mañana. Y verás que a final de cuentas, el tiempo mío será infinitamente mejor que el tuyo. ¿Recuerdan la historia de José y el copero del rey? El copero y el panadero van a la cárcel. José le dice, a ti te van a matar en 3 días, a ti te van a volver a colocar en tu puesto. Y le dice al copero, por favor, cuando tú recuperes tu puesto, acuérdate de mí. ¿Pero qué pasó? Que el copero se olvidó por 2 años. Uno lee rápido el texto, así, 2 años. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al copero no se le hubiera olvidado la petición de José? Lo que hubiera pasado es que José habría sido liberado y habría sido un expreso en Egipto y ya. Pero 2 años después, Dios usó una circunstancia, el sueño de Faraón, para que se cumpliera el plan de Dios. No era cuando José le pidió al copero que se acordara de él, era 2 años después, porque ese era el tiempo de Dios. Ahora, contra toda posibilidad razonable, Jairo decide confiar en Jesús, y yo espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor use este mensaje para ayudarte en ese sentido, porque dice en el versículo 37, y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban con él y se lamentaban muchos. En los días del Señor, y de hecho todavía aún en América Latina eso pasa, hay lloronas profesionales, se llaman plañideras. En nuestro país hubo un dictador, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Gobernó el país con mano de hierro por 31 años. Fue ajusticiado en 1961 y los hermanos, para que se viera que era amado por el pueblo, comenzaron a contratar lloronas. Me dicen, yo era muy chiquito, que se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Impresionante. Por supuesto, la cantidad de lloronas dependía de lo que la familia podía pagar. Y como la familia de Jairo era una familia pudiente, Mateo dice que era mucha gente que estaba llorando. O sea, contrataron, era un jolgorio que había allí, mucha gente llorando. Llega Cristo, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto? La verdad es que las cosas del Señor son tan peculiares como solo Jesús puede hacerlo.
¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Fíjense cómo en un segundo el llanto se convirtió en burla. En un segundo. Pero Jairo siguió creyendo en Jesús. Y lo sabemos porque él y su esposa hicieron exactamente lo que Jesús les ordenó. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña. O sea, ellos todavía no están diciendo, ¿y para qué vamos a ir a la habitación? Ya. No, ellos... Señores, por favor, piensen en eso. Su niña muerta está en esa habitación. Y Jesús le dice, Jairo, no te preocupes, cree. Solamente no tengas temor. Ven conmigo, ven, vamos. Dile a tu esposa para que vayamos juntos, entremos a la habitación. Tu niña está dormida, yo voy a despertarla, no te preocupes por eso. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita, cum, o cumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Ese relato me enternece mucho. De nuevo, lo que está pasando aquí, hermanos, es una mezcla de poder, compasión, ternura, todo al mismo tiempo. Y obviamente tenemos que entender este pasaje a la luz de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, porque tocar el cuerpo de una niña muerta también hacía a Jesús ceremonialmente impuro. Pero si notaron en el texto, Jesús no toma eso en cuenta y le toma la mano a la niña. Ese dato es importante. Y le dice, Talita. Es un diminutivo para niña, muchachita. Cumi, levántate. Lo que Jesús está haciendo aquí es muy similar a cuando nosotros vamos a la habitación de uno de nuestros hijos y le decimos, mi amor, ya es hora de ir a la escuela, levántate. La palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él habla, los muertos oyen y vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos y entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús está atento a todos los detalles. Él sabía que muy probablemente durante la enfermedad la niña había estado inapetente, pero ahora de repente está sanada, completamente sanada, y vuelve a tener la energía y el apetito de un adolescente. Y el Señor le dice a los padres, ahora denle de comer. El milagro de restauración había sido completo. Ahora, yo no vine aquí a El Salvador a contarles una historia que está en la Biblia. Yo vine a predicar. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay varias cosas que ya hemos dicho, pero déjenme decir algunas más, breves. Más allá de la compasión que Cristo le mostró a esta mujer con el flujo de sangre y a la familia de Jairo, estos dos milagros funcionan como una representación visible del Evangelio. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que nosotros fuésemos purificados y Él permanecía puro. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, ella quedó ceremonialmente purificada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. En vez de contaminarse al tocar su cuerpo muerto, el toque de la mano de Jesús hizo que la niña volviera a la vida.
¿Saben que en cierto modo todos nosotros por naturaleza tenemos el mismo problema de esta mujer y de esta niña? Todos nosotros somos impuros, todos nosotros estamos corrompidos por causa de nuestros pecados y todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando no éramos creyentes. Y así como la hija de Jairo no podía resucitarse a sí misma, y así como la mujer de flujo de sangre no podía sanarse a sí misma y purificarse a sí misma, mi amigo, si tú estás aquí y tú aún no has creído en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para resolver esos dos problemas delante de Dios. Estamos muertos, somos impuros. La buena noticia del Evangelio es que el Hijo del Hombre se hizo hombre para mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas y luego morir en una cruz como si Él hubiera cometido tu pecado, tus pecados, tus pecados, tus pecados, mis pecados. Recibir la ira de Dios. Cristo le dijo: Padre, trátame a mí como un mentiroso, trátame a mí como un adúltero, trátame a mí como un adicto a la pornografía, trátame a mí como un violador, trátame a mí como un asesino, trátame a mí como un adúltero. Castígame tú, Señor, a mí para que ellos puedan ser librados. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Al que no conoció pecado por nosotros, a él Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermano, sí, esto merece fuegos artificiales. Mi hermana, si tú eres creyente, la justicia de Dios fue puesta en tu cuenta. O sea, Dios te ve ahora como si tú nunca hubieras roto un plato. Con la justicia de Jesús. Como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Cuando iba al aeropuerto en Santo Domingo, me llevó un creyente de otra iglesia. Y él me decía: bueno, hay que perseverar, porque si no uno como que pierde la salvación. Y yo le decía: mi hermano, espérate. Déjame decirte una cosa, el hecho de que tú seas salvo no depende de ti, depende de Jesús. Déjame hacerte una pregunta. Hay dos mandamientos, los mandamientos más importantes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Tú haces eso, estaríamos perdiendo la salvación todo el tiempo. Pero cuando Dios nos ve unidos a Jesús, escondidos en Jesús, Él nos ve como personas que lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente no te lleves de eso para dejar de amar a Dios y para dejar de amar al prójimo. Todo lo contrario, eso más bien nos impulsa a actuar por gratitud, pero no para ganarnos la salvación, no para mantener la salvación. Bueno, de la misma manera necesitamos abrazar a Jesús por la fe, como esta mujer, para ser librados del poder, la vergüenza, la condenación del pecado. Mi amigo, ¿en qué cosa tú tienes puesta tu esperanza cuando te toque la hora de la muerte? Porque si no es en la persona y la obra de Jesús, tú estás engañado. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos 4:12 dice Pedro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesús. Y el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No son muchos mediadores, es uno solo. Y se llama Jesús. Pero también aprendemos de estas dos historias que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino cuándo hacerlo. Mi hermano, mi hermana, yo te decía al principio, yo he estado ahí, yo sé lo que es decir: ¿qué pasa, Señor? Y ahí es que uno tiene que recordar: mi Dios sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Hace 3 meses mi esposa fue operada de la columna vertebral. Tenía 4
4 vértebras fracturadas, y luego de fracturarse esas vértebras en una caída, una de esas vértebras explotó literalmente. 2 semanas después se volvió a caer y se rompió 3 costillas. Mi esposa estaba muy adolorida. Se pauta la operación para un jueves, pero algo pasa y mi médico nos dice no se puede el jueves, va a ser el sábado. Hermano, nosotros tenemos ya desde diciembre, mi esposa con dolor, mucho dolor, y ya estamos en febrero. ¿Entiendan eso? No es el jueves, es el sábado. Bueno, esperar el sábado. El sábado llama el médico y dice, tampoco puede ser el sábado porque el suministro de instrumentos no llegó a tiempo, va a ser mañana a las 8 de la mañana. Llegamos al hospital, estábamos ya en el hospital, hacía una semana ya que estábamos internos los dos. Y cuando van a entrar a Gloria al quirófano, viene el doctor y dice, lo lamento, yo no puedo operar a Gloria ahora porque se me ha presentado una emergencia. Una niña, como de 12 años, por cierto, que yo operé ayer, de repente se le presentó una hemorragia. Y yo tengo ahora que aprovechar que el quirófano ya estaba limpio, porque para limpiar un quirófano se necesita 1 hora y media. Ya el quirófano está listo. Lo que queremos hacer es usar el quirófano para la niña, pero no para ti. Y Gloria, mi esposa, le dijo, doctor, Dios es soberano, y si Él en su providencia lo ha querido así, esperamos. Entraron a la niña, así que Gloria finalmente entró al quirófano a las 11 de la mañana. Cuando termina la operación de Gloria, me llama el médico, ya ustedes se pueden imaginar, yo voy corriendo a ver qué pasó, y uno de los médicos me dice, ¿sabes eres amigo mío? Me dice, Sugel, ¿sabes una cosa? Gloria, sin saberlo y sin quererlo, le salvó la vida a esa niña. Porque el médico no estaba supuesto a venir hoy al hospital. Era ayer, porque ayer era que iba a operar a Gloria y a esa niña. Así que él no debía estar en el hospital hoy. Pero cuando esa niña entró al quirófano, ya había perdido litros y litros de sangre, estaba entrando ya en un shock y estaba a punto de morir. Dios orquestó todas las cosas para salvarle la vida a esa niña. Lo que a nosotros nos parece una dilación no es otra cosa que el cumplimiento del plan de Dios. Jesús no estaba siendo negligente con esta familia. Esta supuesta tardanza era parte de su amor, porque a final de cuentas les dio mucho más de lo que Jairo le había pedido. Jairo no le pidió a Jesús que resucitara a su hija, era que la sanara. Y el Señor le dio la oportunidad de verlo levantar a un muerto. Wow. Fortalecer su fe y revelársele más ampliamente. No, mi hermano, mi hermana, no es por negligencia que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Es por amor. Si somos honestos, la razón por la que nos abatimos y desesperamos en medio de las pruebas, y sobre todo cuando son muy largas, es por nuestra falta de fe. Y en cierto modo, y yo sé, no quiero echarle vinagre a tu herida, pero en cierto modo es por nuestra arrogancia, porque aunque no lo decimos con palabra, la actitud del corazón es, óyeme, si Dios me hiciera caso. Como si tú y yo tuviéramos un mejor plan que el suyo, o tuviéramos más sabiduría. Y Dios en su amor nos hace esperar para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad y darnos la oportunidad de fortalecer nuestra fe haciendo uso de ella, porque para fortalecer la fe hay que usar la fe, y para usar la fe hay que confiar cuando todo parece que se está destruyendo pedazos. Él no siempre nos dará lo que queremos, pero siempre nos dará lo que necesitamos. Dios siempre hace lo que es mejor
para su gloria y para nuestro bien. Señor, quítame este aguijón, le dice Pablo. Si yo tuviera una mejor salud, Señor, fundaría yo no sé cuántas iglesias. No, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cada vez que leo ese texto me acuerdo de Spurgeon, porque dice Spurgeon que una vez él iba camino a predicar. Yo no sé cuándo yo comencé a predicar, por cierto. Yo me pasé. No. Spurgeon, una vez al año no hace daño. Spurgeon va camino a predicar y él está nervioso, el gran predicador Spurgeon está nervioso porque él sabe la responsabilidad que predicar la palabra, y dice él, hasta que entendió la ironía de ese texto, bástate mi gracia, y comenzó a reírse. Mis hermanos, ¿de qué tamaño es la gracia de Dios? Del tamaño de Dios, porque la gracia es una característica de Dios. Así que es como decirle a una sardina, ¿te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora, mi pregunta a ti ahora es, mi hermano, mi hermana, ¿tú estás dispuesto a confiar en Jesús incluso cuando tú no entiendes lo que Él está haciendo? ¿Estás dispuesto o dispuesta a descansar en Él? En el hecho de que Él es infinitamente más sabio que nosotros, que en su amor siempre nos dará lo que es mejor, aunque sea doloroso. Es por fe que andamos, no es por vista, porque fue la fe lo que hizo la diferencia en las dos historias. No temas, cree solamente. El otro día uno de los pastores nos envió un poema de Paul Tripp en un libro titulado El Domingo Importa. Y escuchen parte de este poema. Tengo un problema en mi vista. No es que mis ojos físicos se estén apagando, mi problema son los ojos de mi corazón. A menudo me falta claridad de visión para vivir con un corazón sumiso, para vivir una vida libre de quejas, para vivir con gratitud, para vivir con alegría, para vivir con un corazón tranquilo, para vivir con confianza en ti, para vivir para una gloria mayor que la mía, para vivir con la eternidad en mente, para vivir con una esperanza inquebrantable, para vivir con una valentía humilde, para vivir una vida moldeada por el amor, para vivir dispuesto a perdonar, para vivir con un corazón generoso, para vivir afligido por mi pecado, para vivir comprometido con la confesión y el arrepentimiento, para vivir descansando en la justicia de Cristo, para vivir una vida de fe y no de miedo, para vivir creyendo que me has dado todo lo que necesito, para vivir libre de la adoración de ídolos, para vivir con un corazón tierno y maleable, para vivir de verdad. Con demasiada frecuencia dejo que las luchas y las decepciones de la vida dominen tanto mi visión, mi meditación, mis interpretaciones, que quedo temporalmente ciego a ti, a tu presencia, a tus promesas, a tu poder, a tu gracia siempre activa. Dejo que los problemas me definan, dejo que las decepciones digan quién soy, dejo que el miedo abrume a la fe, dejo que las quejas tomen el lugar de la alabanza, dejo que mi ceguera me haga preguntarme: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si acaso escuchas mis clamores, si tus promesas son todavía confiables. Dejo que mi ceguera me haga colocarte en la corte de mi tribunal para cuestionar tu fidelidad y tu amor, de manera que corro de nuevo con tu pueblo. No solo para cantar canciones de redención, no solo para escuchar la instrucción de tu palabra, sino para que, ayudado por estas cosas, pueda abrir los ojos de mi corazón,
pueda contemplar tu belleza una vez más, pueda tener una visión corregida una vez más, pueda verte una vez más en la gloria de tu esplendor, en la majestad de tu gracia, y habiendo contemplado tu belleza, postrarme en gozosa rendición y levantarme a vivir con la esperanza restaurada y el coraje de una fe renovada. Para eso es que nosotros venimos cada domingo a adorar a Dios junto al pueblo de Dios.